como les venía comentando, le decía que habían dos fallos. Los dos fallos que acabo de mostrarles o que compartí recién en la pantalla, están subidos al campus. Los tienen íntegros, así que los pueden bajar de ahí directamente. Bueno, habíamos hablado hasta hace un ratito sobre el fallo de Compañía de Azufre del Río de la Plata. Les hice una mención al fallo Parque Davis, que también si quieren lo podemos subir, y el de Astesiano Mónica con Yanina, que lo vieron recién. Este caso astesiano, se los cuento también como para ejemplificarles un poco de qué se trata la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Astesiano era la nieta, era de un señor que había constituido una sociedad en comandita por acciones, que es un tipo societario, que cuando veamos la bolilla correspondiente a sociedades, la unidad correspondiente a sociedades, vamos a ver de qué se trata una sociedad en comandita por acciones. Había constituido una sociedad en comandita con todos sus hijos, pero dejó afuera a uno de ellos. ¿A quién dejó afuera? Bueno, al papá de esta señora, Mónica Astesiano, ¿correcto? Entonces, ¿qué hizo el abuelo de Mónica Astesiano? Con todo su patrimonio, que parece que era bastante abundante, constituyó esta sociedad y todo el patrimonio personal de él lo aportó a la nueva sociedad en comandita por acciones. Dejando, como les decía, a uno de sus hijos afuera de la sociedad, que en definitiva es el papá de la señora que inicia este juicio. ¿Qué pasa? El abuelo de la señora Astesiano fallece y debían heredar sus herederos forzosos, que son sus hijos. ¿Qué son los herederos forzosos? Los herederos forzosos son aquellos herederos que la ley considera como tales y que no pueden ser dejados de lado de la sucesión. ¿Por qué? Porque es a los que les corresponde un instituto que se llama la legítima hereditaria. No sé si alguien escuchó hablar de la legítima hereditaria. La legítima hereditaria es la porción de la herencia que le corresponde a los herederos forzosos, en este caso los hijos del señor que fallecen, y que, por tratarse de un derecho de estas características, está comprometido el orden público en esto. Es decir, el causante, o sea, la persona que fallece, no puede dejar de lado a sus herederos forzosos respecto a la herencia, ¿correcto? No puede disponer de toda la herencia, puede disponer de un tercio de la herencia, pero las otras 2/3 partes de la herencia le corresponden a los herederos forzosos, y esto es una norma de orden público, ¿correcto? ¿Qué pasó? Se presenta la nieta e inicia un juicio contra la sociedad, diciendo que esta sociedad, en definitiva, es una sociedad simulada, que se había creado exclusivamente para ser titular del patrimonio del causante, es decir, del abuelo de esta señora, y que en definitiva pedía la nulidad de la sociedad para que los bienes volvieran de alguna manera al patrimonio de la sucesión y se repartieran en partes iguales a todos los herederos forzosos, ¿correcto? Entonces, llegamos a este punto donde la nieta plantea la nulidad de la sociedad. ¿Pero qué resuelve la justicia en todo esto? Que en realidad no había una causal de nulidad, sino que lo que había sucedido era que la persona jurídica, en definitiva, estaba actuando en violación a la ley, perjudicando los derechos de un tercero. ¿Quién era este tercero? La nieta del señor que había fallecido previamente. Con lo cual, lo que hizo la justicia, o lo que decidió la justicia fue dejar a un lado la personalidad jurídica de la sociedad y que los bienes que correspondían por ser parte de la legítima hereditaria al papá de la chica que había fallecido antes que su abuelo, entraran directamente a la sucesión y fueran dejadas de lado de la sociedad.
¿Se entiende lo que digo? Es decir, se imputó la titularidad no a la sociedad, sino al abuelo de la señora Astesiano. ¿Para qué? Para que la señora Astesiano, en representación de su padre que había fallecido, pudiera heredar los bienes de su abuelo. ¿Entendieron cómo se deja a un lado la personalidad jurídica? La justicia no decretó la nulidad de la sociedad, lo que hizo fue determinar la inoponibilidad, para este caso puntual, de la personalidad jurídica. ¿Para qué? Para que los bienes que indebidamente integraban el patrimonio de la sociedad volvieran al patrimonio del causante. En definitiva, fíjense que si se hubiera decretado la nulidad de la sociedad se tendría que haber disuelto y se tendría que haber liquidado. Acá la sociedad continúa actuando, pero ¿qué pasa? Los bienes correspondientes al patrimonio de la sociedad que le hubieran correspondido a la nieta del señor, porque la sociedad actuó en violación a la ley, salen del patrimonio y se le imputa la titularidad al que la justicia considera el verdadero dueño, que era el abuelo de ella, que había conformado con sus otros hijos la sociedad, y de esa manera permitir que la heredera herede esos bienes. Es decir, no es que la sociedad deja de actuar o desaparece. Por eso no hay que confundir la actuación que permite, en este caso, dejar a un lado o descorrer la personalidad jurídica, que la de una actividad ilícita por parte de la sociedad, que sí aparezca la nulidad. Acá no hay un actuar en forma constante y habitual, ¿no? Cotidiano, donde se está violando la ley, sino que una sola actuación de la sociedad que violó la ley y que esta sociedad ha sido utilizada por los socios puntualmente para violar la ley, permitió que en este caso solo se dejara de lado la personalidad jurídica y se imputara la actuación a los efectos de, a su vez, imputar la titularidad de los bienes a uno de los socios que era el abuelo de la señora. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cuál es el...? Profe, Sí. no entendí muy bien cuál fue la acción ilícita. La acción ilícita fue haber violado la legítima hereditaria. La legítima hereditaria yo les expliqué de qué se trataba, que era un instituto de orden público. Está claro, porque yo no puedo dejar de lado de la herencia a los herederos forzosos. Si yo constituyo una sociedad, paso todos mis bienes a la sociedad, tengo 3 hijos, de mis 3 hijos conformo la sociedad con 2 más y a uno lo dejo de lado y después se produce el fallecimiento, estoy perjudicando a quien dejo de lado. ¿Está claro lo que digo? Sí, gracias. No, al contrario. Sí, perfecto. Entonces, por ahí pasa la cuestión. Entonces, recién, a través de todos estos precedentes jurisprudenciales, toda la doctrina que se había reunido, en el año 1983, recién, con la reforma de la Ley de Sociedades, producida por la Ley 22.903, esto genera que se incorpore o se positive en el derecho argentino el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica a través del artículo 54, tercer párrafo. Ahora lo vamos a ver, me voy a posicionar y compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Fíjense que todo lo que yo les fui explicando se condensó de alguna manera en la norma jurídica, ¿no? Y la ley habla de la actuación de la sociedad, con lo cual lo que dice es, un solo acto realizado por la sociedad, no importa si hay muchos, un solo acto que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituye un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o controlantes que lo hicieron posible. ¿Está claro? ¿Saben? Esto lo significa lo siguiente. ¿Qué es imputar la actuación? Es lo que yo les expliqué recién. Si yo soy titular de un bien y ese bien lo detraje de mi patrimonio para meterlo en una sociedad y dejé afuera a un heredero forzoso, en este caso, para poder hacer
valer el derecho a la legítima hereditaria, yo tengo que imputar esta titularidad del bien o esta actuación al socio que lo hizo posible. En este caso, el abuelo de la señora que hizo posible que ese bien saliera de su patrimonio para entrar en el patrimonio de la sociedad. ¿Hasta acá me siguen? ¿Mm? Sí. Fíjense, Sí. o sea, que la sociedad, la personalidad jurídica se utilizó, en forma contraria a derecho. ¿Mm? Entonces, la principal consecuencia de la inoponibilidad de la personalidad jurídica es imputar la actuación del sujeto de derecho, en este caso estamos hablando de una sociedad, a los socios o controlantes. ¿Está? Como, cuando me refiero a controlantes, les conté el caso Swift, donde la imputación de la personalidad jurídica o de la actuación de la personalidad jurídica se realizó a los controlantes. ¿Está claro? Por eso la ley habla de socios o controlantes. ¿Mm? Porque, como yo les dije hace un ratito, puede haber un controlante que no sea socio. ¿Me explico? Entonces, Sí. de esta manera fue que el 54 de la Ley de Sociedad se reformó y se incorporó este tercer párrafo a los efectos de hacer operativo en el derecho positivo argentino la inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Me siguen hasta acá?